Bueno, muy buenos días o buenas tardes. La verdad que esta conversación se las trae ha costado reunirnos y ha costado hasta ponerlo en marcha. Pero aquí estamos porque me apetecía un montón. Antes de nada, os comento a la gente que lleva tiempo preguntándome cuándo iba a volver a sacar otra conversación. Entendáis, como os dije desde el principio de la saga, esto para mí es un hobby, con lo cual si tengo una temporada como he tenido de mayo ahora, de mucha actividad profesional, de mucho trabajo, pues lo paro y continúo, porque el objetivo de esto, como ya he dicho muchas veces, es aprender yo, tener charlas interesantes con gente interesante que nos hable de la vida, y a partir de ahí, el que lo vea y algo le sirva, pues será maravilloso y es más que suficiente para mí. Entonces, ahora hacemos otra y la siguiente, pues probablemente sea pronto, pero iremos viendo. Y en esta ocasión tenemos aquí con nosotros a Rosana. Es una persona que conozco desde hace un par de años personalmente, porque ella es psicopedagoga y es orientadora en un colegio, que es en el que van mis hijos, y a mí me fascinó desde el primer momento la pasión que le transmite a su profesión, la dedicación, y que se ve un brillo especial a la hora de tratar cualquier tema relacionado con su trabajo. Y es un trabajo que para mí es vital y es muy importante, y por eso quería tener esta charla con ella. Así que muchísimas gracias, Rosana, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme y por el esfuerzo que has hecho para que sea posible. Que más ha sido gracioso, porque no había manera de conectar. He ido hasta donde está ella ahora, todo correr, para ver cómo hacerlo y volver aquí y ponernos a grabar. Pero cuando algo se quiere hacer y hay voluntad, al final se hace y listo, no hay problema. Genial, pues vamos con la primera y única pregunta pactada de estas conversaciones. Rosana, el canal se llama Así es la vida, y me apetece mucho, antes de entrar en tu profesión en sí, que seguro que tu respuesta va a estar obviamente condicionada por ello, ¿cómo es para ti la vida? ¿Qué es para ti la vida? Vale, pues realmente no he elaborado la respuesta, sino voy expresando un poco cómo siento, cómo lo pienso y cómo lo veo. Y ya de por sí es una cuestión muy amplia, porque lo abarca todo. Pero no está condicionado, igual que otras preguntas u otras cuestiones que a lo mejor vayamos hablando, no está condicionado únicamente por lo que es mi profesión. Es decir, para mí profesión y persona está integrado. No es soy de una manera en una esfera y soy de otra manera en la otra, no. Es decir, me muestro y vivo la profesión, y realmente no vivo como profesión, lo vivo como el trato con las personas y lo que puedo, en la medida de lo posible, desde mi pequeña parcelita, pues contribuir a la sociedad y con ello contribuir al bienestar de todos y al mío propio. Entonces no es una cuestión de que vayan a haber cosas o opiniones o perspectivas que estén, o temas que estén influenciados porque ejerzo determinada profesión, sino que es mi forma de ser, de pensar, de sentir y de vivir en la medida de lo que puedo. Entonces, ¿cómo veo la vida o qué es para mí la vida? A ver, lo primero es algo muy complejo, pero a la vez es como muy sencillo, ¿no? Es complejo porque la vida, cuando se pregunta por la vida, no es la vida individual de uno, sino que es la vida de todo, de la humanidad, de la sociedad o de la comunidad más próxima a uno, ¿no? Entonces, eso, sí es verdad que los condicionantes contextuales, de experiencias, de circunstancias familiares, personales, sociales, marcan, pero a la vez también cómo piensa uno, cómo siente, eso influye también en las decisiones que toma, cómo analiza las cosas, cómo las gestiona, influye en las decisiones que toma y por lo tanto influye también en los hechos y los acontecimientos. Es decir, para mí la vida no son hechos, no son cosas que ocurren. Para mí es hechos, acontecimientos, acciones, pero también son pensamientos y sentimientos. Por eso verlo como algo como muy objetivo me parece bastante sesgado, porque realmente hay pocas cosas que se puedan ver de una manera y que digas, esto es así. No, podría ser de otra manera. Según cómo lo piense, según cómo lo siente la persona, como las experiencias que ha tenido, que ha vivido, incluso a lo largo de la vida es como
como estar surfeando, es decir, en un momento, en una fase, se ven las cosas de una manera y se sienten de una manera y en otro momento de otra. Aunque eso no quiere decir que no haya un hilo conductor a lo largo de todo ella, según cómo es uno en esencia, ¿no? Es decir, la esencia. Pero es un proceso, es un reto. Realmente, por lo menos yo lo he vivido siempre así, desde muy pequeña, un reto, pero es un reto, ya no es un reto como persona, sino es un reto como colectivo, como comunidad, como equipo, en ese sentido, no solamente como individuo, que también lo es, sino como comunidad y como sociedad, como colectivo, como humanidad. Comentas muchas cosas súper interesantes y fíjate, la primera de las que tengo aquí anotadas que has hablado es profesión y personalidad están integrados. Eso es algo que yo me he debatido mucho con ello. Y a ti es cierto que se te nota y transmites que eres como eres y ya, es decir, y listo. Pero yo me he debatido muchas veces conmigo mismo y viéndolo en el resto de la gente también, el hecho de si tiene sentido o es práctico o te hace ser más eficaz quizá el utilizar máscaras en cada área de tu vida. Es decir, yo reconozco que no soy igual cuando estoy con mis amigos, que con mi pareja, que con mis hijos, que con mis clientes. No soy la misma persona, pero no actúo igual en los negocios que en otras áreas de mi vida. Y es cierto que hay una esencia personal, hay una esencia común, pero no tengo definida muy bien una opinión de si realmente está bien o está mal. Ya sabemos que eso es muy relativo también, que es otra de las cosas que vamos a hablar. El hecho de ser absolutamente natural, normal y transparente en todas partes y en todos los ámbitos y en todos los entornos, o si es mejor tener personajes dentro de cada área de juego de la vida, ¿no? No lo sé, de verdad que no lo tengo muy definido. ¿Qué opinas tú? A ver, yo tengo también ese mismo dilema que tuve, porque aunque cómo hago las cosas en mi trabajo está muy marcado por cómo soy yo como persona y en cómo me comporto yo como persona, lógicamente, pues está influido también la otra dimensión, pero para mí forma parte de un todo. Sí es cierto que a veces tengo la sensación, por situaciones personales y por mi forma de ser y así, como que en algún momento tengo que mostrarme de un modo que realmente no es el que estoy sintiendo por dentro. Es decir, pues a lo mejor hay situaciones que a mí me generan, por temas de estrés postraumático y demás, me generan, me desestabilizan, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y ahí me estoy desnudando. Y sin embargo, como no quiero que eso repercuta ni se transmita hacia afuera, ni repercuta lo más mínimo en el resto, pues en esos momentos es como tengo que controlar físicamente todo, pues un temblor, un parpadeo, un tal, y me centro realmente en la persona con la que estoy tratando y en el asunto que estamos tratando y la envergadura que tiene, y me olvido de todo, de todas esas sensaciones que tengo, ¿no? Pero sí es cierto que después todo eso pasa factura, porque claro, llega un momento de X cuando tú llegas a casa a las 1000 y después, sobre todo siendo muy empático, ¿no? Y no lo estoy diciendo como, no me estoy echando flores, ¿eh? De hecho, el exceso de empatía tampoco es muy bueno. Es muy difícil de gestionar, sí. Exacto. Entonces, de hecho, cuando llego pues a lo mejor a casa en el coche y en el garaje, de repente en el coche es como se para todo y entonces puedo estar igual 40 minutos en los que están pasando por mi cabeza cosas, sensaciones, tal, o de repente todo eso que he intentado controlar a nivel físico, por esa desestabilización que ha habido en un momento dado, pues sale fuera, ¿no?
Entonces, lógicamente, o sea, pienso igual que tú. Una cosa es que en tu forma, yo me refiero más en cuanto a los valores, la forma de comportarte, la forma de ser, ¿no? No realmente como lo que ven los demás, quizás, o sea, el personaje, como la máscara. ¿no? La máscara. Porque, por ejemplo, a mí me ocurre, yo soy muy vulnerable y soy como muy insegura y con baja confianza en mí misma, aunque sin embargo, bueno, eso es lo que yo siento de mí. Aunque sin embargo, desde fuera, eso no se aprecia. Y cuando realmente estoy tratando las cuestiones o tomando decisiones o planteando opciones sobre cómo gestionar o cómo reconducir ciertas situaciones, lo estoy haciendo con seguridad, confianza, y lo estoy haciendo siempre desde la experiencia de lo que he probado, que sé que funciona. Nunca recomendaría, ya no hablo de que sea una recomendación, nunca sugeriría ni plantearía de que hiciéramos algo en lo que yo no fuera parte agente de esa acción y en la que no hubiera tenido ya yo experiencia antes, ¿no? Cuando se trataba de otras personas. Pero eso es a lo que iba. Eso parece que es como seguridad, las personas desde fuera, con el tiempo, a base del feedback que te van haciendo, y dices, uy, pero si yo no me veo así. Y desde fuera te ven como una persona segura, confiada, y yo no me veo así, no me siento así. Pero yo creo que al final todo esto, yo también tuve durante mucho tiempo, bueno, soy muy analítica, pero desde pequeña, muy de analizar las cosas, de cuestionármelo todo en relación a lo que pienso, lo que siento, lo que intentando ser objetiva en ocasiones y quitando sesgos, pero sobre esta cuestión de las dimensiones, durante mucho tiempo decía, vale, pero ¿qué soy? Esto, y no me refiero a lo profesional personal, soy de esta manera y tal, estoy siendo una farsante porque sin embargo en otros momentos estoy actuando de un modo, pero es que al final llegué, afortunadamente, porque si no era una tortura, llegué a darme cuenta que realmente todas esas dimensiones forman parte de mi yo. Es decir, que uno realmente no existen como polos, no eres A o Z, no es como nada en la vida, no es algo blanco y negro, no. Hay muchos tonos, muchas tonalidades, muchas dimensiones y todo eso integrado es lo que es uno. Entonces, que luego también depende mucho de lo que desde el entorno, ¿no? Y del ambiente y las situaciones que se dan van surgiendo. Pero sí es verdad que la esencia, si uno lo ha trabajado bastante, la esencia sí que marca y condiciona bastante la esencia de uno. Coincido absolutamente. Mira, es alucinante porque aquí saco un montón de detalles que yo he pensado un montón de veces y me doy cuenta al final que son patrones, y es el hecho de que, fíjate, has hecho una mención a la que no voy a entrar ni voy a profundizar en ello porque es un tema absolutamente personal y es algo que tú quieras hablar o quieras tú sacarlo, yo no te lo voy a preguntar. Has hecho una mención de estrés postraumático. Las personas que habéis tenido o que han pasado o que, bueno, no me quiero ni incluir, situaciones duras en la vida, son las que luego tienen mayor capacidad para lidiar con ello y ayudar a otras personas, porque en mi humilde opinión, la experiencia propia, como bien dices, es lo que da la autoridad personal a ti para poder ayudar a otro con una confianza absoluta. Aquí a veces la gente, o hay personas que se equivocan, porque realmente no para todo el mundo funciona lo mismo. Para ti pueden haber funcionado unas cosas que para otro no, y hay que tener la mente abierta, porque no hay sota, caballo y rey, cada persona es un mundo, y eso yo sé que tú lo sabes perfectamente. Pero sí es cierto que hay mucho maestro, no digo de profesión, mucho gurú de libro, de cosas por las que jamás ha pasado, y simplemente sí, tiene mucha teoría, pero es imposible, es muy difícil, es empatizar o que la otra persona tenga también confianza en ti, en lo que tú le estás diciendo y transmitiendo, si tú no has pasado por situaciones así, ¿no? Y que tengas además la valentía, eso es valentía,
en estas alturas de la vida, con todos los años que llevas de profesión, porque ¿cuánto tiempo llevas de profesión? ¿Cuántos años llevas ejerciendo? 22, 23. 22, 23 años ayudando a otras personas y sobre todo a niños, que es la parte más importante de la sociedad, la más vulnerable y la que más ayuda necesita, pues son seres indefensos. El reconocerte tú como una persona con baja autoestima, puntualmente a veces falta de confianza, es alucinante que tengas la humildad y la valentía de reconocerte de esa manera, porque muchas veces la máscara o el personaje le gana, el ego, ¿no? Le gana a la esencia, mete esas inseguridades que tenemos absolutamente todos debajo de la alfombra, todos, y al hacer eso es imposible trabajarlo y mejorarlo. O sea, yo he tenido épocas de mi vida en las que yo a mí mismo, no a los demás, a mí mismo me he dicho, soy el puto amo aquí del calabozo, es el más seguro del mundo, y transmitía una... Sí. Y es absurdo porque te engañas al resto, pero sobre todo a ti. Y cuando tú no te reconoces vulnerabilidades y defectos, no las puedes mejorar. Es imposible. Una vez que las reconoces, ves que está ahí y encima tienes la confianza y tranquilidad de transmitirlo y decir, mira, y no me da ninguna vergüenza reconocerlo porque soy así y es lo que hay, eso da una paz brutal. Y mira, respecto al tema que comentabas de... Hay veces que tienes o has tenido el dilema de estaré actuando bien o mal porque parece que interpreto un papel o no. Yo entiendo que hay que hacerlo y que hay situaciones en las que hay que interpretar un papel porque la situación lo requiere. Es decir, el idealismo es maravilloso, sería que en una sociedad en la que todo el mundo tuviera la capacidad y la humildad de reconocer sus vulnerabilidades y no atacarlas del otro, todo el mundo podría serlo, pero vivimos en el mundo real y en el mundo real hay de todo y tienes que enfrentarte a esas cosas de la vida, con lo cual también tú tienes que adaptarte, ¿no? Pero yo cuando he tenido también esos dilemas, hoy en día me rijo por qué es lo que me da paz. Es decir, si actúo de una manera y después de terminar ese papel no me siento bien conmigo mismo, con lo que ha pasado, mi emoción no es positiva, no me da paz, eso no ha estado bien. No ha estado bien. Si yo interpreto un papel porque entiendo que estoy, no lo sé, delante de un cliente, que tengo que cerrar un trato y tal, lo que sea, haciendo un negocio y tal, y termino, y digo, esto es fenomenal. Pero no desde el ego, sino desde, joder, le he dado un buen servicio, he sido capaz de transmitírselo, he sido capaz de llegarle, he interpretado un papel, porque yo no soy así habitualmente en mi casa, pero he conseguido ser el actor que él necesitaba para conseguir transmitir esa información y me siento bien. Para mí esa es la clave de decir, ¿voy bien o no voy bien? Si me queda remordimiento o no. Es la prueba del algodón. Pero si te das cuenta tú mismo en lo que acabas de decir, de la prueba de la satisfacción posterior de validarlo en función de ha estado bien, ha sido con buen propósito, ha sido fructífero y demás, date cuenta que a ti tú estás validándote a ti mismo, pero si te das cuenta, el criterio que estás utilizando no es en relación a ti mismo, es en relación al otro, al servicio que has dado. Claro. Es decir, que al final no es un tema de que estemos... Cuando hablamos de rol o de papel que adoptamos, no es que estemos adoptando un papel para ir de... No, es en función de lo que la situación y el objetivo que tenemos para con los demás, ¿no? Para ellos, llegue a su fin. Yo si, por ejemplo, en una situación en la que emocionalmente estás vulnerable, triste, pero tienes que, oye, se está llevando a cabo un sistema, una forma de trabajar, de funcionar, por la que has luchado para modificar, pues, cánones preestablecidos, psicométricos y todo eso, que van en contra del enfoque socio-psicopedagógico del que soy partidaria, y estás en un momento justo cuando llegas y estableces, intentas que entre todos tengamos una visión como más comunitaria, más socio-psicopedagógica y no psicométrica, clínica de las cosas, si tú en ese momento no coges y dices, y además no es fingido, porque realmente es la pasión y el amor hacia las cosas que haces, igual que el ejemplo que estabas poniendo,
Si tú te dejas llevar por qué débil estoy, soy un flan, no puedo, tal, al final lo demás se viene abajo. Y no creo que fuera satisfactorio, no creo que reportara nada. Entonces, realmente no es que estemos, cuando hacemos eso, no es que estemos adoptando un rol, un papel para fingir, para ir de... No, lo estamos haciendo por el bien de lo que nosotros queremos preservar, que es lo que nos debemos para los demás, no para nosotros mismos. Porque a lo mejor para nosotros mismos sería mejor, ¿no? Coger y decir, bueno, ser como hace mucha gente que dice, es que yo soy así, directa. No, tienes que ponerte en el lugar de la persona con la que estás tratando, olvídate de ti mismo, de lo que hay aquí, lo que hay aquí. Piensa, escucha, mira y qué es lo que hay en la otra persona. Aquí, y lo que hay alrededor de ella. Y entonces, háblame de ir directo desde ahí. Pero no me hables de ir directo, de decir lo primero que se te pasa por la cabeza o lo que a ti te apetece, sin tener en cuenta a otra persona y el daño que le puedes estar haciendo con tu forma de pronunciarte. Entonces, este no es el caso. El caso que tú estabas exponiendo y que es de lo que estamos hablando, que a lo que nos referimos, no es adoptar un rol, un papel para engañar. No estamos engañando. Estamos siendo realmente como sentimos y como somos. Queremos desempeñar bien y hacer bien lo que estamos intentando gestionar o manejar por nuestro granito de arena o por nuestro cometido con lo que tengamos, porque al final da igual que sea algo empresarial, un servicio, un tema educativo, que para mí ya es todo lo que tiene que ver con la educación, que realmente las matemáticas dicen que están en todo, ¿no? Y efectivamente están en todo. Pues la educación para mí está en todo. Totalmente. Como las matemáticas. Totalmente. Pero incluso en un tema empresarial, mira, yo voy a poner un ejemplo, y sí, me acuerdo, y es cuando pero es que ya de pequeña, en algo tan sencillo, da igual que estés cortando carne, que estés sirviendo carne a la gente, que estés limpiando las calles, que estés recogiendo la basura, que al final, es decir, primero que todos somos fundamentales en la sociedad, todos y cada uno de nosotros. El que está vaciando los contenedores, el que está haciendo la limpieza, el que mantiene esto limpio y ordenado. Es decir, todos somos igual de importantes. Bueno, el tema es que cada uno lo que estemos haciendo, que lo estemos haciendo con cariño y con valor para los demás. Yo recuerdo de pequeña, después de un periodo así de carencias y tal, tuvimos la oportunidad, mi familia, mi padre, mis padres, de coger un negocio de panadería. Y entonces trabajamos de pequeñitos en una panadería, era un negocio familiar. Éramos mis 5 hermanos, que todos son más pequeños, todos somos unidos, un año y pico entre unos y otros, y yo que la mayor. Y éramos los 7 trabajando en el negocio. Cosas que a día de hoy estaría mal visto, ¿vale? Pero que nos dio también, mal visto me refiero a lo que no pueden hacer los niños y este tipo de cosas, pero que nos dio un sentido de la responsabilidad, de proactividad, de no quedarte, no generar problemas, sino resolver. Y no porque nos obligaran nadie, sino porque la satisfacción de hacer las cosas bien. Pues en cada bollito, pan, barra que hacía, y procurando que pues a las 4 de la mañana no te quedes dormido porque se quema y entonces el pan va más torrado y no se disfruta igual, pues que los panes, las formas, aparte de que, pan de verdad, que fueran bien hechas. Cuando se lo vendías al cliente y venían un bollito, una barra, un pan que le gustase, eso era súper satisfactorio. Y tenía un valor, ponías, aunque fuese en un bollito, en una pieza de pan, en cómo tratar a la persona cuando venía por ello, o cuando ibas en la furgoneta a repartirlo a sus casas o lo que sea, ponías el mismo esmero y valor y cariño como algo súper preciado. Porque lo que estás transmitiendo ahí a esas personas es cuando tú lo estás haciendo con afán de gustar, de que guste, de que la persona cuando lo saboree,
que le brindes un momento bueno, ¿no? Pues como con eso, con el resto. A lo que me refiero es que da igual lo que uno esté haciendo. Si se hace con buena intención y con ganas de transmitir el cariño, la energía positiva hacia los demás y hacia la sociedad, bien hecho está. Si es que además no somos conscientes y no nos damos cuenta hasta que nos paramos a analizarlo, que si tú le preguntas a cualquier persona cuáles son los momentos más felices de su vida, qué recuerda como las cosas más felices de su vida, la mayoría están relacionadas con cosas que ha dado, con cosas que... con la felicidad que ha conseguido llegar a otras personas, con el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, cuando una persona sanó de no sé qué enfermedad, hayas participado tú o no, pero nos da mucho más placer, el placer ajeno que el nuestro. O sea, y si fuéramos conscientes de esto, aunque sea por mero egoísmo, seríamos mucho más solidarios y seríamos mucho más colaborativos en general, porque da mucho placer. Entonces, todo esto que tú dices de poner tu esencia, de ponerle empeño a lo que estás haciendo, para que, no por reconocimiento, no para que te lo agradezcan, sino para hacer que el resto se sienta bien en su ámbito, joder, eso es maravilloso. Y estamos súper enfocados en justo lo contrario. Y además parece que peleamos todos por las mismas cosas. Yo hace poco tenía una conversación con una persona que tiene, de momento es muy joven, y tiene la mente, como yo la tenía en su momento también, de ver la vida de los demás siempre a través de sus ojos, con lo cual cree, o sea, tiene verdades absolutas de esto está bien o esto está mal, cosa que no es real, porque algo que tú puedes hacer para ti está bien, para mí está mal y es hipersubjetivo, pero además se atreve mucho a juzgar a aquel se está equivocando o aquel lo está haciendo mal o aquel lo está haciendo bien. Y eso no va así, es decir, cada uno tiene su camino y para él puede que esté bien porque en la etapa en la que está pasando necesita eso y ya está. Es decir, sería mucho más respetuoso y cree que todo el mundo busca o quiere las mismas cosas que ella y no es real, por suerte, porque si no estaríamos todos compitiendo por las mismas cosas y no es así, cada uno quiere unas cosas distintas, le hace felices cosas diferentes, pero a todos nos hace felices hacer feliz a otro. Totalmente. Eso que tú acabas de comentar, que es uno de los grandes problemas, creo, de la humanidad o de la colectividad de las personas, el tema de juzgar, condiciona muchísimo. Y a mí fue algo que siempre me llamó la atención ya desde pequeñita, cuando llegamos a Galicia, pues era muy habitual alrededor. Yo no, porque iba muy a mi bola y es un tema que no me gusta nada, esto de estar escuchando a las personas, hablar de otras personas, juzgando y tal, no puedo. De hecho, ahí lo siento, de verdad que es algo que me empezó desde pequeña y me pone súper nerviosa, se activa como un chip dentro de mí que me genera mucha incomodidad y dolor y me siento muy mal. Si estoy escuchando que otras personas están hablando de otras personas que no están presentes y emitiendo juicios y demás. ¿Qué ocurre? Que a mí me ocurre lo contrario, es decir, en cuanto a lo de los juicios, no quiero decir que no estoy con eso diciendo ni que poniendo ni unos mejor y que otros no. Simplemente es una forma de ser que te sale de dentro. Es un problema muy grande. Igual que actualmente todo el mundo se llena la boca de pronunciarse sobre cualquier tema, da igual arquitectura, ingeniería, política, economía, da igual. Se utilizan 4 términos sin conocerlos en profundidad en absoluto y con eso ya se forma una opinión que además se transmite como información. Y no lo digo ya en cuanto a los canales de comunicación y servicios informativos y todo esto, lo digo de las personas de la calle, o sea, de nosotros en el día a día. Bueno, pues uno de los problemas es eso, el tema del juicio, de estar haciendo juicios de valor y valorando y posicionándose sobre cosas que uno desconoce. Es decir, lo que estás viendo, tú primero, antes de hacer un juicio de valor de lo que estás viendo, tendrías que saber qué es lo que está ocurriendo.
qué ocurrió antes, qué es lo que le está, qué ocurrió a esa persona antes, a lo largo de su vida, qué piensa, qué siente. No puedes hacerte, no puedes. Tendrías que vivir en su piel y haber vivido en su piel desde que nació. Y aún así. Y aún así no tendrías todos los datos ni toda la información para poder llegar a una conclusión. Entonces, es igual que el tema de llegar a una conclusión, hacer una pronunciación sobre algún pronunciamiento. Para mí es un tema, es como el método científico, sin pretender que sea método científico, pero yo para llegar a algo necesito una evidencia, otra evidencia, otra evidencia, otra evidencia. Es decir, tiempo y tiempo. Necesito que mucho tiempo para que vayan ocurriendo las cosas y poder llegar a formular algunos argumentos, algunas ideas, pero nunca como una conclusión o un juicio de valor, ¿no? Y, sin embargo, los tiempos, los procesos, todo eso se lo salta uno a la torera y a la misma inmediatamente se ve una cosa y ya se pronuncia y se hace una valoración de eso de la persona. Porque además, si realmente se hiciera una valoración de decir, pues ha tenido un comportamiento pues inadecuado o ha faltado a la verdad, pero no, ya se dice es un mentiroso o es un maleducado o es un presentador, por poner un ejemplo, ¿no? O un antisocial, lo que sea, sin tener idea de nada y además haciendo una valoración sobre la persona, no sobre los hechos, no sobre un acontecimiento, un hecho, una acción puntual que se desconoce el motivo por qué. Entonces, pero es que incluso hasta los hechos son totalmente subjetivos. Quiero decir, esto es un ejemplo que me pusieron hace mucho y lo utilizo porque es cierto que es el típico ejemplo de decir, ok, o sea, tú dices que hay hechos buenos y hay hechos malos y ya, vale, te pongo un caso. Tú estás trabajando en una empresa, llegas y te llama el jefe, te mete al despacho, te pega una bronca del carajo, sin llegar a faltarte al respeto, pero te pega una bronca del carajo por algo que él opina que tú no has hecho bien. Y tú te levantas, le dices que no estás dispuesto a tolerar que te hablen en ese tono y te marchas de la empresa. ¿Eso está bien o está mal? Vamos, suelen decir, no, depende. Cada uno dice una cosa. Y claro, yo le digo, exacto, es que depende. O sea, puede ser que tú seas una persona que te has dejado pisar toda la vida y que llevas permitiendo toda la vida que te hablen mal y que te traten mal y tragando y aguantando. Y ese punto de ruptura lo necesitabas y que saques ahí las agallas y digas, hasta aquí hemos llegado, tú no me vuelves a tratar así. Es lo que necesitas y para ti está bien. O en cambio eres un tío que eres un súper altivo y que a la mínima saltas y tal, y ese proceso en el que te contienes y no respondes, lo necesitas para balancearte. O sea, es que es muy relativo. O sea, es que no se puede descontextualizar un hecho de forma aislada, no. Hay que verlo en el conjunto y en la persona. Y así eso es lo difícil. Y en la persona y en lo que ha vivido y en cómo es, y por eso es brutal. Pero la gente somos muy atrevidos porque es muy cómodo y porque socialmente está aceptado. La gente le gusta formar parte de algo más grande que uno mismo. Sobre todo cuando el autoestima está baja habitualmente, buscas un colectivo para sentir que formas parte de algo importante. Una vez que ya equilibras el autoestima, no necesitas tanto. O sea, es decir, cada vez te sientes mejor solo, incluso, y no necesitas de la gente. O sea, disfrutas con ello, pero tampoco es una necesidad. Pero cuando no tienes una autoestima bien formada, necesitas eso. Y por eso hay personas que se fanatizan hacia una causa, la que sea, aunque nunca en su vida habían sido de eso o habían hecho eso, pero la conocen, ¡guau! Es su mundo y se fanatizan con ello. Mañana será en otra y pasado será en otra. Sí, sí. Pero son procesos y tampoco juzgo al que juzga. Es decir, es un proceso suyo que necesita para darse cuenta, espero algún día, que está errando y que, como yo, que fui un juzgón en su día y lo reconozco, se dé cuenta. Porque a mí, mira, ¿sabes a mí lo que me curó de eso? El que me pasó en varias ocasiones, juzgar un acto en otra persona que luego me encontré yo. Y decir, mira, este tío, y es yo muy moralista, mira lo que ha hecho, y luego me encontré con que lo estaba haciendo yo y dije, uy, va, pues no estaba la cosa tan clara, no era tan blanco, tan negro, hay grises aquí, ¿eh? Entonces ya empecé a bajarme de la montaña, ¿sabes?
Claro, pero ahí está el kit de la cuestión, que tú tienes capacidad y tienes disposición a pararte y analizar sobre ti mismo. Y el problema actual de cada vez más, y no digo de las generaciones jóvenes, digo de las adultas también, en los tiempos actuales, es que se va a mí, se hace, pero cada vez se piensa menos, se analiza menos las cosas. Entonces, a mí me resulta curioso porque yo no creo que tampoco sea bueno también como hago yo, ¿no? De analizar demasiado las cosas, incluso como si tuviera una aplicación en segundo plano, que está siempre, incluso cuando no, da igual, pero una situación en casa, puede ser, yo qué sé, tomando un café, comiendo, da igual. Siempre una aplicación ahí en segundo plano que está, quizás por haber activado tanto el tema de ser muy analítica ya desde pequeña, analizar las cosas, ponerme en el lugar de otro, ese tipo de cosas. Y eso va mucho también, perdona que te corte, eso va mucho también en la mujer. Vosotras en general sois mucho más así que nosotros. Nosotros tenemos en general la capacidad, o al revés, o no tenemos la capacidad de estar en muchas cosas a la vez. Somos capaces de dejarla, de desconectar, no pensar. Y vosotras en general sois más de dar vueltas, de sobrepensar, de cambiar de dirección, de ahora esto, luego lo otro, o sea, sois... Claro, el tío habitualmente es más simple, es más... Claro, pero a mí me gusta más esa parte, al revés, me gusta más la parte práctica, o sea, no vamos a ir dando tantas vueltas y tal, ¿no? Y sin embargo sí que tiendo a la otra. Tiene su bueno y su malo, ¿eh? No, y creo que realmente también... aunque pueda parecer eso de que, y sí es verdad, porque además tiene que ver con el dominio de un hemisferio cerebral, o sea, sí hay más predominio, pero sin embargo, ante lo que pueda parecer, también hay muchas féminas que es al revés. O sea, lo primero que se pasa por la cabeza y no se analiza, ni se le da vueltas, ni se intenta contextualizar, no. Entonces, bueno, creo y en cambio también he conocido personas y estoy hablando contigo y a mí me parece que eres una persona también que analizas, más allá de que después en la toma de decisiones a lo mejor en el día a día, pero lo que acabas de decir, por ejemplo, de darte cuenta de que estás haciendo tú algo que habías visto anteriormente en otra persona y que no te encajaba antes, y dices, eso es propio de personas que se paran, se detienen, analizan y cuando digo parar, detenerse no quiere decir que hay que estar en tal, no, estás moviéndote, gestionando cosas y demás, pero hay algo ahí que te está diciendo, uy, esto igual le tengo que dar una vuelta. Entonces, esa capacidad tú la tienes para analizar, para profundizar, pero hay muchas personas que yo creía que todo el mundo la teníamos. Desde pequeña pensaba que, digo, Dios mío, todo el mundo le dará las vueltas, analizará cosas, se pondrá tal, como yo, y pensaba que era una característica del ser humano. Y en los últimos años ha sido cuando he empezado a darme cuenta que... Pero es un potencial que tú puedes desarrollar o no. Que puedes o no puedes desarrollar. Yo de serie no venía de esa manera. O sea, mira, yo he sido despistado y de no pensar en absolutamente nada, de tirar para adelante con lo que sea. Claro, pero luego te vienen las consecuencias. Y luego vienen y ves que de esa manera no vas bien. Y ves que te pierdes muchas cosas y vivir en piloto automático. Y entonces te das cuenta y puedes desarrollarlo. Yo tengo que estar muy concentrado y muy pendiente en eso, en analizar, en quieto para... Claro, pero a medida que lo vayas haciendo más, como lo necesitas tanto, al final acaba siendo algo automático, aunque es algo de meta-análisis, o sea, es un proceso psicológico ya superior, un proceso cognitivo superior, que no es un proceso cognitivo básico, pero llegas a activarlo de una forma como automática, ¿no? Porque lo has ejercitado mucho, lo has puesto mucho en juego y ya es posible manejarlo. ¿Y tú por qué crees que la gente no lo ejercita más? Yo tengo una opinión al respecto. Uy, porque eso hace mucho daño aquí. Ay, justo. Es que duele. Eso hace mucho daño aquí y te estás poniendo en cuestión todo el tiempo. Y por ejemplo, frente a lo que hay un término por ahí que se utiliza, porque esto parece que ahora se ha descubierto
no sé, algo que nunca antes había habido, igual que en otras esferas, en esta, que es la del tema del desarrollo personal y tal, y empieza a hablarse de salir de la zona de confort y todo eso, que cada vez que oyes esas palabras así y tal, y que no es nada nuevo, o sea, eso está, la base en todo eso está de hace décadas, o sea, no se ha descubierto ahora nada nuevo. Bueno, pues justamente es esa parte. La capacidad que tienen las personas para desarrollar habilidades y, es decir, yo creo que esos potenciales los tenemos todos, ¿vale? Es decir, de procesos cognitivos superiores, igual que los básicos, los tenemos todos. Lo que pasa es que hay que ponerlos en funcionamiento y hay que desarrollarlos. Y hay que tener interés, hay que tener dedicación, esfuerzo, y no siempre es agradable lo que estás sintiendo y viviendo cuando estás poniéndolo en marcha. Pero la capacidad, creo que, como tú dices, la tenemos todos. Pero igual que esa capacidad, igual que todas. O sea, todas las destrezas y habilidades las tenemos unos más desarrolladas que otros, pero iba a decir otra cuestión que ya se me fue. No me acuerdo. Te vendrá, pero obviamente, Rosana, es duro. Es duro porque descubres cosas de ti mismo que has criticado durante mucho tiempo en otros. Descubres cosas que tenías bajo la alfombra que dan miedo. Descubres que eres, que no eres el tipo de persona que haces ver, que tienes deseos o pulsiones y luego los motivos por los que haces las cosas. Es decir, yo hubo una temporada en la que me consideraba una persona muy altruista y que ayudaba a los demás porque me encantaba ayudar a los demás, y no los ayudaba por ayudarlos, los ayudaba por lo que luego eso me daba a mí. Era un tema absolutamente de ego, no era desinteresado, porque cuando luego la persona no me correspondía, yo me sentía traicionado, ¿no? Entonces no era una ayuda real, era mero ego y por sentirme útil de cara a los demás. Entonces, claro, eso te hace ver que durante un tiempo has sido un hipócrita, y reconocer eso es duro y duele y no gusta. Entonces es más cómodo. Pero, ¿sabes? Yo creo que depende mucho el interés que tú tengas o que una persona tenga en desarrollar estas habilidades o este tipo de razonamiento, en la cosmovisión que tenga de la vida, que es un poco volviendo al principio, ¿no? Es decir, las personas, y esto es sin querer ofender a nadie, ni mucho menos, porque respeto absolutamente todas las cosmovisiones que pueda tener cualquier persona acerca de qué es la vida como existencia humana, las respeto todas. De hecho, me encanta debatir con gente que tiene cosmovisiones distintas a la mía, porque saco mucho aprendizaje. Y no trato de convencer, sino al revés, de ver qué me puede aportar, ¿no? Pero las personas que tenemos una cosmovisión de la existencia trascendente, es decir, que no solo somos un grupo de células que se han unido aleatoriamente y no solo han evolucionado para llegar hasta donde estamos y que una vez que mueres se acabó. Los que tenemos una cosmovisión un poquito más profunda y entendemos que hay algo más, vemos práctico el desarrollarnos y evolucionar de esta manera. Hay personas que, puramente materialistas, entienden que solo somos esto y ya. Entonces, claro, dicen, pero ¿para qué voy a pasar yo por un proceso doloroso que no me va a servir de nada? Voy a buscar el placer durante el tiempo que esté aquí, el estímulo rápido, a evitar el dolor, porque no me sirve de nada. ¿Y para qué, no? Entonces, van un poco más a lo práctico material. ¿Sabes una cosa, Eduardo? Que tristemente creo que actualmente ya no es que hay unas personas. Es que es como una masa de aceite, un líquido que se va extendiendo y se va propagando y se va propagando, y ya no hay unas pocas personas, sino que cada vez hay más. Está más extendida esta forma de proceder. Sí, claro. La satisfacción inmediata, el placer, de estar siempre a vueltas con ser feliz, de el materialismo y lo que me reporta inmediatamente, y el consumismo, hasta incluso la felicidad. Ahora mismo es como un bien de consumo. Cuando en realidad para sentirte alegre también tienes que sentirte triste, es decir, tienes que experimentar justo las sensaciones contrarias, ¿no?
y no están reñidas. Por ejemplo, a mí una cosa que me ocurrió, que descubrí en mí misma, porque siempre cuando se trata con las emociones, pues hay emociones que te mueven hacia adelante, ¿no? Que son la alegría, el amor, y emociones que paralizan. En principio así está según se describen las emociones. Y eso, emociones que paralizan, que te hacen estar quieto, la tristeza, el miedo, tal. Y con mucha lucha, pero yo llegué a descubrir cómo era capaz de, sintiéndome muy triste, estar en movimiento para hacer cosas con energía y amor por los demás. Y para los demás, o sea, para los demás, por los demás y para mí, porque al final es lo que dices tú, que nos revierte en nosotros mismos. ¿Cómo se puede convivir con las dos cosas? O sea, con la tristeza y a la vez con una energía que te proporciona una emoción positiva, como puede ser el cariño, el amor, como que llegué a descubrir que hay distintas dimensiones de lo que es amor en sentido tal, y que uno de ellos es el amor ágape. Y cuando descubrí que existía el amor ágape, ese término fue como hace 3 o 4 años, digo, caray, por fin, pues esto justo que yo siempre pensaba que lo sentía todo el mundo, y viéndose distintas dimensiones de lo que es el cariño y el amor ágape es eso, el que te lleva a sentir afecto, cariño, ganas de hacer las cosas por los demás, de valorar y demás, independientemente de quién sea, y de que no te vaya a reportar, no vaya a haber feedback en el sentido contrario, ¿no? Ese llamado incondicional. Que no sean personas de tu entorno, es decir, que es en general. Pues creo que que son emociones, algunas que te paralizan, como puede ser la tristeza, y al mismo tiempo estar conviviendo esos estados emocionales y anímicos con otros que te mueven. Y conviven. Pero ¿por qué el tema de la felicidad es una obsesión actualmente? Y ya te digo, creo que como si fuera un objeto más de consumo. Y de hecho, pues se lucra un montón de gente, de coachings y demás, a base de esto, intentar dar lecciones a los demás de qué es la verdadera felicidad, cómo se consigue la felicidad y demás, cuando, no sé, realmente lo que comentaba al principio, que creo que esa perspectiva materialista, inmediata, de satisfacción inmediata, individualista, de consumo, es una pena, pero es lo que se va extendiendo cada vez más y lo que está determinando mucho la sociedad actual, cómo vivimos. Pero es bueno, es decir, el llevarnos hasta ese extremo, el que la sociedad esté yendo hacia ese extremo, está haciendo que mucha más gente, por contraste, busque otra cosa diferente, y está viendo cada vez también más personas que huyen y salen de eso. Es decir, que se muestran en contra. Exacto, esto siempre pasa y es natural en diferentes cosas de la vida. Mira, el día que la gente descubra que la emoción más elevada que hay no es la felicidad, sino que es la paz, van a flipar. Es decir, la felicidad, como bien has dicho, no puede existir sin su opuesto. No puede existir. Tú no puedes estar constantemente feliz. No puede ser. Y tan feliz que seas capaz de ser y con tanto entusiasmo que tú adquieras algo, compres algo, consigas algo, igual va a ser la hostia, perdona la palabra, cuando lo pierdas, cuando se vaya esa persona, cuando va a ser igual, de la misma intensidad, pero al revés. Ahora, en el momento que uno consigue no dejarse influenciar tanto por esas cosas, y yo no digo ser apático, porque no es la situación, hay que disfrutar las cosas, pero tener un equilibrio interno que, oye, consigues algo, ha pasado algo bueno, genial, me alegro, lo valoro, lo disfruto y vuelvo a mi centro y a mi sitio. Y ya está, y entiendo que sí, es algo bonito, es algo bueno, ha estado muy bien, me lo he pasado genial, lo he disfrutado, lo he valorado, pero ya no le doy más allá de... Exactamente igual consigues cuando te viene una situación dura. Oye, ha venido esto, yo siempre digo, los golpes duelen y es inevitable, pero lo que sufras después de la parte del dolor, eso sí que es elegible, eso sí que es controlable, el tiempo que tardes en salir de ahí. Pero no ha pasado esto, ok, ya está, ha pasado, listo, me ha dolido, genial, pero ya está, venga, volvemos a otra cosa, salimos, seguimos, no hay problema. Entonces, la paz sí que es
sostenible en el tiempo. La felicidad extrema o la alegría no lo son. Y esos picos de subida y bajada es lo que te vuelve loco. Entonces, el ir en busca de la felicidad, como dice la peli, pues en busca de la paz, de un equilibrio, de un centraje, y tampoco equilibrio pleno, porque tampoco es imposible, pero sí una oscilación buscando esa línea. Y eso te hace, coño, estar tranquilo, que es lo que la gente al final busca. La gente no quiere la felicidad, la gente lo que no quiere, por eso, quiere huir del dolor y busca lo opuesto. Pero es que no va así. Es que no estamos en un mundo dual en el que si te vas para un extremo vas a rebotar al contrario, es lo que hablábamos ahora. Y las sociedades pasa eso. Cuando una sociedad, por ejemplo, en un país, hablando de ideologías o de política, se extremiza hacia un lado, luego viene el pendulazo hacia el contrario. Y es inevitable. Y no puede pasar de otra manera. Entonces, es lo que hay. Pero sí, estamos en ese mundo, es el que nos ha tocado vivir, es en el que, y en él tenemos que navegar de la mejor forma posible. Y además lo que dices tú, que la paz, que realmente es como el hilo conductor y lo que realmente a lo que se debe aspirar, ya no es una aspiración, sino que lo que se pretende es que esté en el proceso, o sea, que sea un proceso, que todo lo que estés haciendo lo hagas en la medida de lo posible, de la forma más armoniosa, más sagaz, de forma más equilibrada dentro de lo que se pueda, ¿no? Y es lo que determina el camino, el proceso, ya no es una aspiración a la Porque es que al final la gente se enfoca en los resultados, se olvida del proceso. Totalmente. Y cuando llega ese resultado lo disfruta un día, un minuto, lo que sea, y es ahora por otro, y ahora por otro. Entonces llega un momento en que dejas de vivir, hijo mío. Los objetivos y las metas son otro bien de consumo actual. Yo últimamente claro, la gente, pues las personas, además, bueno, entiendo que además es así en la vida, ¿no? De plantearse objetivos y tal, y decía, claro, pero es que yo no tengo objetivos, ¿sabes? No. Y digo, qué mal voy, ¿no? Y estuve analizando y digo, no, es que realmente es vivir, es el proceso, es el camino, no es llegar a una montaña y luego otra y tal. No, estás disfrutando del camino, da igual a dónde vas. Ese es el objetivo. Al final, además, es que vamos todos al mismo. El fin es el único que está clarísimo desde que nacemos que dónde vamos a terminar. Sí, Cuándo y dónde ya es otra cuestión, pero el final de la vida, ahí está, ¿no? Pero eso, que lo que importa es el camino, no lo que estés haciendo, el proceso, ya no los objetivos. Y es otro término y es otra, no término por concepto, sino por realidad, ¿no? De que las personas cada vez más en esta sociedad parece que tengo que conseguir esta meta y entonces una vez que haya conseguido esta, otra y otra, porque si no, me falta algo, ¿no? Y es como encontrarle sentido a la vida a base de objetivos y metas. Y eso te iba a decir, es que tiene sentido de por sí misma. Claro, pero el que no se la ve, el que no lo entiende o el que todavía no ha llegado a ese punto, necesita darle un sentido diferente que le mueva, porque al no verle sentido a la vida más allá de eso, no se movería de la cama, no haría cosas, no haría nada, porque esto no tiene sentido. Entonces tengo yo que darle un sentido, tengo que buscar un objetivo, tengo que poner una zanahoria delante para caminar, porque si no me quedo en casa. Entonces es un proceso que esa gente necesita hasta que encuentre un sentido que sea, como bien dices, coño, el disfrutar el camino, el valorar, el aprender, el ayudar, el reconocer, mil cosas que hay en la vida maravillosas. A cualquier persona que tú le plantees, si se para un poco a pensarlo, ¿qué prefieres? ¿Conseguir la casa de tu vida, el coche de tu vida, lo que sea, dentro de 10 años y haber sufrido durante los 10 años hasta conseguirlo? ¿O pasar esos 10 años disfrutando, pasándotelo bien, en paz, con una sensación de armonía fantástica, sin saber, no te digo que no lo vas a conseguir, sin saber si eso va a llegar o no? Todo el mundo elegiría pasar esos 10 años de maravilla. Sí. Todo el mundo, pero nos enfocamos en lo contrario. Soy capaz de sufrir en un trabajo que aborrezco, con una compañía con la que no me gusta estar, solo porque quizá el día de mañana consigo no sé qué cosa, qué tal. No es lógico. No, y al final además lo que estás perdiendo ahí es el único tesoro, el único capital que realmente tenemos las personas y que se va, que es el tiempo. Porque eso es irrecuperable. Eso es irrecuperable. Entonces, mira, yo ahí, leyendo el libro de Mújica,
de libre de equipaje, ¿no? Ligero de equipaje. Aparte que leyéndolo sentía y pensaba, y es como estar escuchando a una persona con la que, ¿no? Y leyendo a una persona con la que siempre compartí muchos pensamientos con él, pero estaba leyendo el último libro de él y decía, pero es que es así. O sea, las personas están vendiendo en pro de un coche, en pro de una cosa, en pro de un objeto, todo su tiempo, el tiempo de pasar con otras personas, de disfrutar de las cosas, de cosas que incluso no cuestan nada, que es el sol si sale, o el viento, una hoja verde, un pájaro, cualquier cosa. Es solamente ser capaz de verlo, ¿no? Y se están perdiendo todo eso por el afán de conseguir objetos, coches, carros, como decía él, objetos, casas o cosas materiales que al final no proporcionan ninguna satisfacción, porque aparte, entre otras cosas, hay que mantenerlas. Es decir, y eso genera también más después desasosiego, ¿no? Totalmente. El tema de perder la posición económica que has conseguido. Bueno, también yo no soy la más adecuada para hablar de esto porque justo soy totalmente opuesta. O sea, soy como muy de ideas, de experiencias, de sensaciones, de vivencias, de afectos y no material, pero bueno. Mira, a mí me abre mucho los ojos varias cosas en este proceso. Uno fue hace años que vi un mini vídeo, que le decía una persona a otra, dice, mira, tú imagínate que yo ahora te digo que te doy 1 millón de euros, pero te corto las manos. ¿Aceptarías? Coño, no. Ok, te doy 5 millones, pero te corto las piernas. ¿Aceptarías? No. Ok, te doy 10, pero te saco los ojos. No. Coño, pues mañana por la mañana cuando te despiertes, seas capaz de ver, caminar y coger cosas, agradece y valora que tienes cosas infinitamente más valiosas que el dinero por el que estás rabiando y que quieres conseguir. O sea, a mí eso me dio un clic en la cabeza tremendo. Es decir, es que no somos capaces, como estamos acostumbrados a ello, como lo damos por hecho, no valoramos todo lo magnífico que tenemos alrededor y en nosotros mismos, porque lo damos por hecho, y queremos cosas que realmente valen objetivamente muchísimo menos que esas. Entonces, claro, yo ahí aprendí que la base para poder tener esa paz y conseguir luego a partir de ahí cualquier cosa es agradecer y valorar todo lo que tengo alrededor. Cuando haces eso, los problemas se minimizan, porque se suele decir, ¿no? El que está enfermo, o sea, el que está sano tiene un montón de problemas. El que está enfermo solo tiene uno. El resto no importa. Dan igual. Entonces, cuando tú eres capaz de valorar y agradecer todo eso, puede venir lo que quiera, da igual, no importa. No te saca de tu centro. E incluso estando en situaciones, de hecho, bueno, a mí me ocurre desde pequeña, fui descubriendo por mí misma lo que otros dirían que son estrategias, pero que al final es valorar y apreciar cosas, ¿no? Que te pueden aliviar o dar un empujoncito para seguir un poco más aquí en el planeta. Y tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad de decir, puedo moverme, puedo correr, puedo desplazarme por un espacio natural. Están ahí los árboles, está ahí el mar, está ahí el cielo, el viento. Me siento fatal, sí, pero a veces me he llegado a esa situación, incluso ya de mayor y tal, de cuando me sentía así tan mal y no es que no tuviera motivos para ello, pero y decir, pero es que a la vez estoy siendo desagradecida porque está viendo ahí una luz preciosa y no me estoy valorando y no puedo al mismo tiempo evitar sentirme triste, que tampoco hay que llegar a ser tan así, tan estricto, ¿no? Pero tiene mucho que ver con eso, porque buscamos cosas que nos hagan sentir mejor en cosas como súper grandiosas, para nada. Y esto es lo grandioso, que con lo poco que tengas de vista puedas disfrutar de la luz del sol, de la claridad, de la oscuridad, de un libro, de cómo encuentras en la oscuridad matices, colores, matices, o que puedas disfrutar de cosas pequeñas que están ahí, pero que no son pequeñas, que son maravillosas, como son los árboles, como son los animales, o como es el espacio tierra, el entorno
en el que bueno, tristemente pues en las ciudades no tienen esa, que hay espacios que sí, pero nada que ver con los que vivimos en entornos que yo siempre fui urbanita y siempre sentí que, yo no. como que era muy urbanita cuando era pequeña y tal, cuando me tocó venirme a Galicia de Bilbao, pero no, descubrí con el tiempo que no. Y esta es la ventaja que tenemos las personas que vivimos en entornos así, ¿no? Que podemos disfrutar de todo esto. Pero también es verdad que muchas personas que viven en entornos naturales están tan acostumbrados a que esté ahí que no se dan cuenta de la maravilla, de la fortuna de que tengamos y dispongamos de ello. Y sobre todo nos damos cuenta además, a medida que van pasando los tiempos y esos entornos naturales se van transformando, modificando en entornos menos humanos, menos agradables para los seres vivos y para los humanos, a costa de hormigón, de estructuras ahí impresionantes de cara al turismo y cosas así, de edificios. Sí, mira, un último mensaje que no quiero que se malinterprete con tema emocional, y vamos a pasar a otra sección, que llevamos una hora ya, nos podemos tirar 3 horas hablando fácil, que es el hecho de, como tú bien has dicho, no hay que equivocar este mensaje que estamos dando con el hecho de no permitirte sentir, es decir, la tristeza, la rabia y cualquier emoción, el miedo, son naturales, son normales, hay que permitirse sentirlos porque te están avisando de algo, te están dando señales y te están diciendo que algo no está bien, que algo hay que arreglar, que algo pasa, es una señal, ¿no? Entonces hay que reconocerlo, no hay que meterlo debajo de la alfombra, no hay que taparlo, no hay que sentirse mal por sentirlo, que a veces te sientes culpable porque dices, hostia, pero lo que tú decías, ¿no? Que, joder, pero estoy siendo una desagradecida por no tener... No pasa, yo agradezco esto. Pero, hostia, me acaba de pasar esto y me ha dolido. Y no pasa nada. Ahora, lo que no hay que hacer es recrearse en ello. O sea, cuanta más capacidad tengas de asimilar lo que ha pasado, integrarlo, yo qué sé, algo muy grave que puede ser la pérdida de una persona cercana, ¿no? Hay gente que se tira en duelo años, toda su vida, no sale de ahí. Decir, ok, eso es un dolor que no sufres por la otra persona, bien, la otra persona ya no está, sufres por ti, porque pierdes, o sea, ya no tienes posibilidad de pasar tiempo con esa persona. Ok, ya está. En el momento que tú ya integras eso, lo agradeces el tiempo pasado por esa otra persona, tal, lo valoras y cada vez que pienses en esa otra persona pienses de manera feliz y los momentos buenos vividos, sales de ahí y continúas tu camino. No hay que recrearse en esos malos momentos, pero hay que permitirse sentirlos, que somos humanos. Es normal. Claro, continuar lo continúas. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, aparte que justamente de las varias situaciones, y algunas de ellas fueron de ese tipo, cuando en mi caso no solamente el sufrimiento y la tristeza era por mí misma, el sufrimiento y la tristeza era por la persona que se iba porque no era el momento. Me hubiera gustado a mí haberme ido, que se hubiera quedado esa persona o esas personas. Porque pero y no solamente por por la persona en cuestión, sino por otras personitas que también sufrían la pérdida. ¿Entiendes? Que es un duelo, es que por eso todo para mí es relativo. Claro, exacto. Incluso el duelo hay que entenderlo que no es... Estamos acostumbrados a tener que poner etiquetas para todo, cajas para todo, clasificarlo todo, fases y periodos, no. Es decir, cuando lo de, bueno, hay que pasar primero por la fase de no sé qué, luego... No, cada persona, y además por las circunstancias que se dan y por otras personas que puedan estar afectadas por la situación, pues a lo mejor las fases no duran lo que efectivamente deberían durar, ¿no? Y son más insanas en la curación. Pero no siempre, incluso en las pérdidas, en los duelos por personas perdidas, no solamente no únicamente puede haber la parte de la pena de no poder tocar a esa persona, de mostrarle tu cariño y demás, sino también que otras personas hayan sido privadas de ser diferente para ellas. E incluso que esa propia persona joven, con toda la vida por delante y después de haber pasado muchas vicisitudes, pues estuviera justo en el momento en que no es justo que por ella, ¿sabes? La pena de
por la propia persona, por lo que se pierde. No ya únicamente por el sufrimiento de uno mismo. Pero ahí te voy a dar también un pequeño matiz, Rosana, con tu permiso, que es, dices, no es justo. Sí, es justo. Al final es justo. No es ni justo ni injusto, porque es que nunca se sabe cuál es la alternativa. O sea, puede que esa persona, si hubiera vivido 20 años más, pero hiperenferma y sufriendo, o puede que se hubiera convertido en una... No lo sé, o sea, como no se sabe cuál es la alternativa, y puede haber miles, que sea justo o injusto es, y perdóname, irrelevante, simplemente pasa y ha pasado, es así y es lo que hay. Totalmente. Duele porque es hiper ultra mega doloroso, y lo sé, no me cabe ninguna duda. Sufres obviamente por empática, cuando tienes un mínimo de empatía por las personas que tienes al lado y que están sufriendo por esa situación, y cada uno tarda el tiempo que tarda en integrarlo, en aceptarlo, exacto, y es totalmente respetable, por supuesto, cada uno en lo suyo, pero luego además hay factores, es decir, hay que entender que cada persona está en unas condiciones diferentes a otras también para superar los duelos, ya no solamente por cómo esté uno, es decir, porque no te lo puedes permitir, sino las redes de apoyo, un montón de cosas. Cuando si entramos en un tema tan polémico, tan delicado, no polémico, delicado, que ahora se habla de ello, y no existe únicamente desde ahora, ha existido siempre, y algunos lo hemos vivido próximo, como es el tema del suicidio. Es muy fácil hacer un juicio de valor rápido, pero ¿cómo ha podido hacer eso? O como tal. Pero habría que saber, lo que decíamos al principio de la conversación, qué es lo que había por dentro y cómo estaba viviendo lo que había fuera. Porque en muchos casos es como... hay casos en los que efectivamente puede ser de una forma impulsiva, puede ser por situaciones sobre todo en edades en que no hay determinada madurez todavía y que se actúa por más impulsividad, se ha sufrido mucho y demás. Pero hay otras personas que llegan a esa situación con madurez porque realmente, igual que el dolor físico y el daño físico, el dolor emocional y espiritual y anímico es tan duro como el dolor físico. Y cuando han tomado esa decisión, ¿quiénes somos los demás para juzgar? No, para nada. Y además, sin conocer todo lo que hay alrededor, porque pues las redes de apoyo, ¿cuántas personas mayores y no tan mayores están solas? Y tienen una red de apoyo alrededor, o la red de apoyo que tienen es muy endeble, o es muy de lo que estamos hablando, muy superficial. Entonces, lo que sí podemos hacer cada uno de nosotros es, en nuestro día a día, cuando nos cruzamos con las personas, en nuestra esfera de acción laboral, profesional, personal, social, pero incluso con desconocidos, ser muy cuidadosos con los demás, porque nunca sabemos, igual que a nosotros también, nos cuidan o nos resultan desagradables o de menos cuidado, pues los gestos, los saludos, una sonrisa o una cara malhumorada, pues para otras personas también. Y ahí podemos estar todos poniendo la gotita en el vaso que colme y que lleve a determinadas personas a adoptar determinadas decisiones respecto a cómo seguir o no seguir. Y yo entiendo al que a eso dice, pero es que no es mi responsabilidad, no es mi culpa porque no depende de mí. Yo lo entiendo el que lo dice. Ya, y de nuevo, en el mundo idealista en el que todo el mundo tiene la fortaleza suficiente como para no dejarse influenciar por las cosas externas. Pero vivimos en el mundo real y las cosas externas influyen. Y cada uno a su ritmo va haciendo el trabajo que puede. Pero tenemos que tener empatía con los demás y entender que no todo el mundo es así. Entonces, si puedes aportar algo, si puedes aportar una sonrisa o una mala cara, coño, si puedes elegir aportar la sonrisa, hijo, que no te cuesta nada también a ti. Exacto. Y esa es la verdadera conexión que tenemos en el mundo. Es decir, todo lo que le ocurre a una persona está conectado con lo que le ocurre a los demás. Y lo que le ocurre a otra persona está conectado con lo que le ocurre. O sea, estamos todos conectados. Y no a través de redes, no a través de
si no estamos conectados de otra manera, en nuestro día, y esto ha sido siempre así, de salir a la calle y te cruzas con alguien, le saludas, no le saludas, te devuelve una sonrisa, no, un desconocido, lo que sea, y puede ser la diferencia entre que esa persona se sienta más hundida, si es que ya estaba mal ese día, o diga, qué guay, ¿no? Mira, y aquí te voy a ir a un tema... palmadita. Y aquí te voy a ir a un tema, Rosana, que es en el que ahí sí que vas a disfrutar, que es de quien más se puede aprender esto, es de los niños. Totalmente. Es genial. Es genial. Tú sabes lo que disfruto yo de las cosas más bonitas, igual que hablaba de la luz y demás, son los abrazos de los niños. Eso de que te lleguen de repente, así, si espontáneo. Y te den un abrazo y tal, o te digan lo que te dicen y sea del modo que sea, desde el que te dice, ¿por qué tienes 4 ojos? Porque está viendo 2 lentillas ahí con los 2 ojos. O, ¿y eso que tienes dibujado ahí? Hasta que el que te dice, ay, me encanta, ¿has visto que...? Yo ya le digo a mi mamá, ¿no has visto qué guapa esta persona o tal? O me gusta su vestido o cualquier cosa, desde... ¿y por qué tienes toda la cara así de manchas, por poner un ejemplo? Es decir, todo es... Es inocencia. Es sano, es genial. Natural. No hay malicia. Uf. Y no lo hay ni en eso ni en los abrazos que te dan. Wow, es que es de lo más maravilloso que hay. Mira, ayer estaba yo en la peluquería con los míos, que les iba a cortar el pelo, y había tenido yo un pequeño altercado con uno de ellos, porque había tenido cierta actitud que se había salido un poco de madre. Y bueno, habíamos hablado, tal, no sé qué, bien, tal. Y yo estaba un poquito más serio con él. Y le dije, cálmate, relájate, y cuando quieras vuelves y hablamos y tal, no sé qué, pero mientras tanto, calma. Bien. Y ya él se reguló y volvió, ¿no? Volvió ya más melosito y más tal. Y obviamente le di entrada y estuvimos tal. Y en un momento, de manera totalmente inesperada, estamos esperando que le estaban cortando el pelo al otro, que estábamos fuera, sentados, y viene, me da un abrazo y me dice, papá, te quiero mucho. Escucha, me dice, papá, te quiero mucho. Se me caen al suelo. Y le digo, y lo que me... la sensación y lo que me gusta que me digas eso. Y me mira y me dice, ya lo sé. Será perro. Son geniales. Pero se nos van olvidando todas estas cosas a medida que crecemos, coño. Y lo merecen todo, valen tanto la pena, vale tanto la pena la vida por estos peques, por los peques, vale tanto. Eso sí que es lo que es. ¿Qué cosas son las que crees que deberíamos recuperar de esa niñez, de esos críos con los que tú compartes ahí a diario y que ves que los adultos, en términos generales, hemos perdido? A ver, yo lo tengo claro, creo. Hay muchas cosas que no todo el mundo, los adultos, lo han perdido. Hay personas, yo conocí a una señora y a su marido en Asturias hace como 2 años, por casualidad, una tarde con un amigo de que los pobres luego este año justo uno de ellos falleció, pero así casualmente. Y esa mujer tenía lo que tienen los niños. Hay mucho, es decir, no creo que sea que se habla mucho habitualmente de no perder la esencia que teníamos de niños. Depende, porque la niñez no ha sido igual para todos. ¿Vale? Entonces también ahí es hablar en términos globales cuando no se debe. Pero hay personas que son de la curiosidad, la alegría, la chispa, el amor por todo, la ilusión, la pasión, las ganas de descubrir, y lo conservan, han sido así de peques, y lo conservan con 90 y tantos años. De otras maneras, pero lo están conservando. Entonces, no creo que es que los adultos lo pierdan respecto a los niños, ¿no? A cuando han sido niños. Creo que hay personas que son joviales y son como niños, chispeantes, y lo siguen siendo hasta el final de sus vidas. Y hay otros que a lo mejor lo eran así más de pequeños y bueno, se ha podido ir dilatando así en el tiempo. Pero es eso, la curiosidad, la ilusión, la magia por descubrir, la inocencia,
el que no haya dobles sentidos en las cosas, entender las cosas literalmente, el no estar haciendo prejuicios, esto será por esto, no. Es decir, quédate con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que te están diciendo, con lo que están sintiendo. No cuestiones de que eso no es verdad. La inocencia, la claridad, la transparencia, la pureza en todo eso, la alegría, el entusiasmo, la pasión, la actividad, lo que en algunos casos les llaman hipercinesia. ¿Qué hipercinesia? Que viva esa hipercinesia siempre, no sé, esas cualidades. Mira, hay una cosa... La vida. Me encanta porque es que yo, de muchas de las cosas que has dicho, trato de aplicármelas y de con la gente con la que lo hablo, comentárselo. Como por ejemplo, lo que decías de lo de los dobles sentidos, ¿no? Yo he tenido muchas veces discusiones que he podido tener con personas cercanas de no, y la otra persona, no, claro, pero dijiste no sé qué, como queriendo decir que no. Si yo te digo esto, quiero decir esto, no como queriendo decir que no sé qué, olvídate. O sea, yo a mí no me da para eso. O sea, a mí no me da para dar la vuelta, ¿no? O, claro, es que yo te dije no sé qué, pero tenías que haber interpretado. No, ¿cómo? Dímelo. No, pero porque en ese caso la comunicación no es lo que tú estás diciendo, es lo que está atribuyendo la persona en función de sus experiencias con otras personas, exacto, de lo que él cree, pero no de lo que tú has dicho. Y entonces, eso no siempre son así. Lo dicen, claro, y es tan cual, sin dobles sentidos. Yo es que me encanta. Los niños que justo son muy literales o las personas que son muy literales, me encanta porque no hay lugar a confusión. Es decir, de hecho, es que la mayoría, perdona que te corte, de los conflictos que tiene la gente es por malos entendidos. Es decir, yo siempre he actuado de una forma o he tratado de actuar así y animo a la gente a que lo haga siempre, que es, yo digo, casi todo el mundo tiene buenas intenciones. Casi todo el mundo. Entonces, si tú haces algo que a mí me sienta mal, en un 95% de probabilidades ha sido por un malentendido. O no te has explicado bien, o no te he entendido bien, o no te has dado cuenta de lo que has hecho y ha sido sin mala intención. Entonces, antes de enfadarme, o de yo pensar, mira lo que ha hecho lo que me ha dicho, no sé qué, yo voy a hablar contigo, de Rosana, discúlpame, pero antes me has dicho esto o has hecho este comentario, no me ha gustado nada. Igual es que no te he entendido bien. ¿Te puedes explicar? Y siempre ha sido muy así. Y la mayoría de veces, casi todas, la otra persona es como, hostia, perdóname, pero ni me he dado cuenta de haber hecho ese comentario. O sea, si te he dicho, te pido disculpas porque no era para nada mi intención. Se acabó. Y resuelve. Ahora, la mayoría de la gente es, no, fíjate lo que me ha dicho, claro, y seguro que era, te marcha. Exacto. Suposiciones y atribuciones, pero no lo que uno ha dicho. Y no vale para nada. Los críos en eso no son así. Sí, salvo, luego hay excepciones. Yo me he encontrado también con algún niño o alguna niña que precisamente por una forma de proceder y de ser en la familia muy así, ¿no? Y de estar viviendo eso en el día a día, claro, pues seguro que esto es por tal, ¿sabes? El tema de ponerle siempre la sospecha, la suspicacia, es un condicionante familiar. La desconfianza, claro, pues al final eso, a ver, si te crías en eso y te están tratando y se están comportando contigo de esa manera, pues lógicamente como niño que eres, probablemente acabes tomando comportamientos de ese tipo y llevando también esa actitud cuando tú de origen igual no la tenías, ¿no? Y sí que se ha dado el caso de encontrarme con algún niño o niña así, pero en general es eso. O sea, y lo de la confianza, es que me encanta. ¿Por qué la desconfianza, que tiene mucho que ver con eso de hacer suposiciones de por qué fulanito ha hecho esto, me ha dicho esto, tal, ¿no? ¿Por qué esa desconfianza? No, la confianza de las cosas son con buena intención. ¿Por qué tienes que estar pensando que hay una doble intencionalidad o hay otra motivación más allá de lo que ves? No, porque casi siempre te vas a equivocar. Además, alguna vez es cierto que hay personas más retorcidas que tienen su estrategia de comunicación social, sí, son las menos, y claro, cuando las hay, al final las detectas, las apartas y sentas pascuas. No hay problema, pero no puedes limitarte con todos los demás por eso. No. Y la otra de las características que has dicho que me encanta es la de la ilusión por las cosas nuevas. Mira, al adulto pocas cosas le dan más miedo habitualmente que la incertidumbre. Y es lo único cierto en el mundo, que no tienes ni puñetera idea de lo que te va a pasar dentro de 10 minutos. No lo sabes.
Y además la vida te lleva a momentos, a mí personalmente, es experiencia personal, en los que crees que lo tienes todo bajo control, que está todo estable, todo tranquilo, tu vida está controlada y te quieres estar, y te viene un zasca que no te lo esperas, de donde menos te zasca, y dices, hostia, pues no había suelo aquí debajo de los pies. Entonces entras en pánico, porque dices, es que vivo en incertidumbre. Ya, pero es que está genial. O sea, el conseguir levantarte cada mañana diciendo, a ver qué pasa hoy, con la ilusión de un niño, con el gusanillo en el estómago de a ver qué viene, y yo solo tengo que preocuparme de cómo lo proceso y cómo lo gestiono. Eso es mío. Lo que pase no depende de mí. Claro. Casi nada depende de mí. No soy tan importante en el mundo. Ahora sí, ¿cómo lo gestiono? Entonces, en eso es en lo que me tengo que enfocar. Y en lo que vienen, las pelotas que vienen, a ver cómo las devuelvo. Totalmente. Pero, claro, y ese enfoque, hostia, te hace los días mucho más felices, ¿eh? A mí me ocurrió algo con, es decir, el enfoque de la incertidumbre, cómo lo he vivido y cómo lo vivo de una manera similar en proceso a ti, aún por otros motivos a lo mejor, pero que es toda la vida desde pequeña, pues siempre he sido como muy nerviosa y muy preocupada siempre por situación particular, familiar y demás, de, bueno, ¿cómo puedo hacer pues para ayudar, para que las cosas se resuelvan, evitar dificultades que ya las hay y demás? Entonces siempre, bueno, y luego accidentes, cosas que les han pasado a otras personas, pues la incertidumbre, el miedo a que no le pase también a... entonces, o el anticipar tienes que hacer tal cosa porque si no, por lo que le puede afectar a tu familia, ¿no? Y a las personas de tu entorno. Entonces siempre era como vivir siempre con... ansiedad. Que nunca, la gente habla de ansiedad actualmente, yo nunca hablaría de ansiedad en estos términos que yo lo vivía, pero sí es verdad que los episodios o la descripción de ello pues es muy similar a lo... Es como vivir estar siempre entre la vida y la muerte, ¿no? Una cosa así y con mucha frecuencia. Sí, en alerta. Sí, en situación de alerta. Y además hubo periodos muy críticos en relación a eso, porque efectivamente pues estabas en situaciones de entre la vida y la muerte de las personas. Pero llegó un momento, llegó una situación que después de haber vivido toda la vida así, y además no en plan víctima, no verbalizándolo hacia afuera como que lo estaba viviendo así, me parecía que era la manera... Lo normal, claro, era lo único que había vivido. Porque era lo que había vivido siempre, lo había sentido y pensaba que pues, en el común de los mortales pues, funcionaba así, o a saber cómo sentirían las personas por dentro, ¿no? Y pues eso, desde hace como 6 años o una cosa así, 5, pues el tema de la incertidumbre pasó para mí a ser al revés, lo contrario, es decir, pasó a ser un motivo para seguir, es decir, un motivo para guay, no sabes lo que va a pasar, pues entonces todo es posible. Es como una caja de sorpresas. De hecho, cuando llegó la pandemia, yo había vivido una situación previa, 2 años, hasta justo unos meses antes, muy parecida a la que tuvimos que vivir todos, ¿no? Con una situación familiar, personal, bastante parecida. Entonces, bueno, terminó mal, además, unos meses antes. Entonces, esa situación de incertidumbre, cuando llegó para todos en la humanidad y en la sociedad, y si te recuerdas un poco, era como una sensación de desasosiego, ¿no? De, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a resolver esto? Claro. Y no lo estoy analizando, que fue muy duro y desde luego. Pero para mí era como normal, porque justamente había vivido esas condiciones antes y poco antes. Entonces era como normal. Y para mí pasó a ser la incertidumbre como un regalo, como una oportunidad. Es decir, si no hubiera incertidumbre, me cachis. Pero habiendo incertidumbre, todo es posible. Es decir, entonces hay motivos para, como tú dices, bueno, pues a ver qué pasa.
En nuestras manos está en cómo lo gestionemos, eso sí. Pero la incertidumbre es una oportunidad, es una caja con sorpresas, folio blanco. un regalo. Es que además, yo luego mirando en retrospectiva, la etapa que yo tuve de estabilidad, digamos, de todo tranquilito, todo controlado, siempre más o menos las mismas cosas y tal, yo me he parado a irme al Eduardo de esa época, tiempo después, y me daba cuenta que yo muchas mañanas me levantaba para terminar otro día más. Es decir, vivía en absoluta, digo, bueno, ya está, pues yo decía, no, pues tengo 33 años y por la proyección que lleva mi vida, hasta aquí he llegado. Es decir, no tenía ya ilusión ni ganas o sea, no le veía sentido. Para mí era lo normal. Ahora, claro, después de unas ciertas hostias determinadas, añoraba muchísimo ese aburrimiento, por decirlo de alguna manera, claro. Pero cuando sales de ahí, te das cuenta de, no, esto no era sano, esto no estaba bien, esto no era correcto. Y esta hostia me hizo despertar y darme cuenta de qué es de verdad la vida y de qué va esto, o por lo menos otra visión más elevada de la que tenía antes, que seguramente dentro de 5 años tendré otra distinta, que es lo bonito de esto. Pero te das cuenta de que aquello no era. Y es que es una falsa seguridad inexistente. Sí. Y cuando sabes que vives en incertidumbre, las cosas inesperadas no te sorprenden tanto porque ya sabes que van a venir cosas inesperadas. Ahora, cuando crees que lo tienes todo bajo control, ahí es cuando te viene la más gorda que te puede venir. Totalmente. Qué guay. Te voy a hacer una última, porque llevamos hora 25, y si eso ya haremos una segunda parte otro día. Vale. Pero quiero que me des un poco la visión que tú tienes. Pues yo tengo mi visión y mi... Además, tengo una opinión bastante formada, porque lo he pensado mucho, acerca del sistema educativo actual. Tú, al fin y al cabo, eres parte de un colectivo, profesorado, está dentro de un sistema educativo regido por instancias superiores y con un... ¿Qué opinas del sistema educativo actual y sobre todo del sistema educativo moderno? O sea, de cómo se hacen las cosas y de si realmente, entendiendo que el objetivo, uno de los principales objetivos de la educación, es preparar a los niños para que luego sean adultos funcionales y sepan vivir en sociedad y desarrollarse bien, si crees que es o no es adecuado, ¿cuál es tu opinión? A ver, hablar del sistema educativo es como cuando uno dice la sociedad, ¿no? Y parece que es un ente abstracto y, claro, luego... Sí, pero hablo de todo, de la estructura, de cómo se hace, de cómo funciona un colegio, de qué se enseña, de todo esto. Claro, pero es que eso incluso difiere, porque al final las instituciones no son instituciones, son lugares, comunidades en las que están constituidas por personas y depende cómo sean esas personas y cómo funcionen como profesionales y si realmente funcionan con cabeza, corazón y pensamiento, pues las cosas son de una manera. Si realmente funcionan, pues como decías tú, pues ir a trabajar no sé qué y tal, pues serán de otra. La concepción que tienen sobre cuál es su función, por ejemplo, para mí no existe función docente, y menos aún en infantil primaria. No quiero decir que no exista función docente, quiero decir que no es docente, es educativo. Es decir, y educar es mucho más que enseñar, que ser docentes. Y educar es una responsabilidad de todos, o sea, de las personas que nos relacionamos con las nuevas generaciones, con los peques, con los adolescentes. Y ahí estamos todos, los educadores, profesores de los centros educativos escolares, las familias, y cuando hablo de familias, padres, abuelos, otras personas pues, que compartan tiempo con los niños, las otras familias, los medios de comunicación, lo que desde las instituciones, las empresas, todo está educando. Es decir, por poner un ejemplo, yo una cosa con la que no puedo es hacia dónde van las cosas actualmente de, en vez de un enfoque preventivo, ir a un enfoque de poner los parches después
y reactivo, ¿no? Entonces, tema, por poner un ejemplo, videojuegos y demás. Ahí está claro que un problema muy grande de la sociedad actual, y hay muchos, es el tema de la ludopatía. Le llamemos como le llamemos, es ludopatía. Es el enganche al juego, el tema de condicionado por unos estímulos y no hay más. Y con todo el daño que hace eso, no solamente para la persona, sino para el entorno. Entonces, hay en esto, igual que en otros temas, como tiene que ver con la estimulación del lenguaje oral, con el hablar, aprovechar las situaciones cotidianas para hablar, para desarrollar el lenguaje, evitar temas, imagínate, pues de abusar de chupete, biberón, ese tipo de cosas que también deforman el paladar y demás, a pesar de que estemos intentando compartir un enfoque de prevenir, evitando situaciones, y cómo trabajar con los chavales y con las chavalas para darles recursos, estrategias personales que les ayuden a gestionar situaciones, se prefiere, a mí no me importa, cuando llegue el momento ya le llevaré al psicólogo, o ya le llevaré al logopeda, y dices, pero ¿qué necesidad hay? Es decir, para mí el sistema educativo está un poco como la sociedad en general, o sea, forma parte de la sociedad en general, y la pena es que esta sociedad pues es una sociedad enferma, es decir, genera enfermedades que no tendrían por qué existir, ¿no? Las provoca. Aparte, detrás de todo eso hay intereses económicos, hay personas y entidades que se están lucrando de que otras personas, de que el resto de la comunidad, de la sociedad, pues esté teniendo esos problemas de enganche a videojuegos, a redes sociales, a consumismo, ese tipo de cosas. Entonces, para mí es fundamental la prevención. Y hay cosas que son fundamentales, que son las humanistas, son lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona, pues imagínate, temas de gestión de la frustración. Es un tema que parece que se trata actualmente de evitar situaciones de frustración. No. Es decir, si les privamos a los niños, a las niñas, a los adolescentes de que tengan que enfrentar situaciones de frustración, no quiere decir dejarlos solos en ello, acompañados, ayudándoles con recursos, con procesos y demás, con tiempos. Pero si les evitamos situaciones de frustración, no tendrán esas oportunidades para saber cómo, ante esa situación, qué puedo hacer en mi comportamiento, en lo que siento, en entender por qué está ocurriendo eso, en aprender de la experiencia cuando se dé otra situación. Y entonces, los batacazos que no se den las personas en las primeras edades se los harán después. Y además, sin personas que los acompañen para poder gestionarlo y llevarlo bien. Entonces, flaco favor hacemos en ese sentido. Y a la vez, es verdad que, volviendo al sistema educativo, pues actualmente todos estos males que aparecen en la sociedad, o sea, que enfermedades, que estamos hablando de enfermedades en términos no literales, o sea, todos estos daños, estas enfermedades que estamos generando en la sociedad actual, se pretende que sea el colegio, el sistema educativo, el que se ocupe de subsanarlo. A ver si se me entiende. Pues igual que en el pasado ocurría con temas pues, de dependencias tipo alcohol, drogas y demás, y efectivamente son cuestiones que trabajamos en ellas, igual que el tema de un uso racional de las redes sociales, una educación digital responsable, una forma de proceder responsable con los dispositivos digitales y demás, pues se da esa situación, la sociedad entre todos los adultos generamos el problema, provocamos el problema y para remediarlo, es que en la escuela se debe educar la escuela debe ocuparse de esto, educación emocional en la escuela. Y es verdad, nosotros nos ocupamos de eso, pero las familias
La gente en las calles, cuando van a la farmacia y ven o en el supermercado y ven a personas que se están saltando la cola, por ejemplo, cómo ellos están educando y enseñando tanto como nosotros a nuestros niños a tener el respeto de los turnos, el respeto de la sensación de encontrar la satisfacción en la demora, en no satisfacción inmediata en las cosas. No llego y que me atiendan a mí, no. Es decir, tú eres igual de importante que el resto, ¿no? Entonces, todas esas actuaciones, esos comportamientos, esas conductas que se ven en la sociedad en distintas esferas, eso educa también. Educa, igual Totalmente. que las familias educáis y los profes educamos. Y la verdad es que luego, si es cierto que por lo menos, si hablo del círculo más próximo en el que me muevo yo, en mi centro educativo, lo que marca la diferencia, y la gente está muy equivocada con esto de la inteligencia artificial y del tema a distancia y tal, como a nivel educativo. Para educar personas hay que comportarse como personas, hay que tratarse como personas. Y eso es de forma presencial. Y es a través de las emociones, a través de cada cosa que ocurre, a través de cómo nos relacionamos unos con otros, cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo ante un malentendido, cómo podemos resolverlo y entenderlo, porque ha sido, porque no. En todo eso estamos educando. O el tema de rutinas, hábitos, responsabilidades, ¿no? Pues, por ejemplo, una cosa, te voy a poner un ejemplo. Y es algo que, bueno, que creo que en este aspecto, pues los profes no caen en la cuenta, o el centro educativo no cae en la cuenta, al igual que las familias, de la oportunidad que se tiene. Por la mañana llegan los niños con sus cosas y demás, y siempre de vez en cuando aparece alguien que trae un carrillón, que trae un libro, una botella que no sé qué, que se le olvidó, que hay que y para llevar sobre todo, y aquí todo el mundo dispuesto a, sí, tranquilo, lo llevo y demás. Y se pierde una oportunidad de responsabilidad personal. Es decir, al final los adultos van a actuar como secretarios de ellos y no les estamos, flaco favor les estamos haciendo, porque no están aprovechando esa oportunidad para decir, vale, pues mira, hoy no puedo utilizar el carrillón, no puedo utilizar ese libro o un objeto que quería, la botella de agua, lo que sea, me busco la vida o me ayudan de otra manera, pero lógicamente mañana me aseguro de preparar mi botellita de agua o el carrillón o tal, porque si no me va a pasar lo mismo. Y aprendo de la experiencia. Y no como para reñirles, no como para... No, al revés. Es decir, como para... Mira, la consecuencia fue que no... Causa, consecuencia, exacto. Claro, causa-consecuencia. De esa manera, de esa experiencia de haberte olvidado, al día siguiente lo preparas, lo traes y tienes la consecuencia positiva. Con lo cual, poquito a poco, nos vamos haciendo los niños responsables, asumiendo responsabilidades personales, y la responsabilidad personal no como algo negativo, todo lo contrario, con el positivo, lo positivo que tiene de lo que hablábamos al principio tú y yo, que es la satisfacción personal de hacer algo por ti mismo. Y les privamos de eso a los niños. Mira, hay una doctrina o hay una corriente de pensamiento, una forma de pensar en determinadas personas con los niños ultraprotectora, que lo comprendo de nuevo, pero yo creo que también, igual que tú, que no es sana, que es, por ejemplo, primeros cursos en los que empiezan a traer deberes a casa. Los deberes, pues traen el libro que tienen que traer o la agenda que tienen que traer para hacerlos y está apuntado en su libreta, en su agenda, qué deberes tienen que hacer. Vale. Entonces, hay familias o hay personas que llega el niño del cole, vamos a abrir la mochila, vamos a leer la libreta, pues pone que tiene deberes, vamos a hacer los deberes, me siento contigo al lado, hago los deberes, te corrijo los deberes, te los meto en la mochila y los llevas mañana al cole. Para mí eso no me gusta. Claro, a mí eso no me gusta. Llegas el primer día, vamos a verla. El segundo día, te recuerdo, ¿has mirado la agenda a ver si tienes deberes? Pues no, hay que mirarla. El tercer día, te lo recuerdo.
Bueno, quizá el segundo día, te lo recuerdo, te lo digo, la miras, me dices que tienes deberes y compruebo que los has hecho al final. Ok. Pero poco a poco y paulatinamente cada vez ir diciendo menos cosas. Progresivamente. Y si después el niño se ha olvidado mirar la libreta y hacer los deberes, que luego llegue a clase y asuma las consecuencias de que la profesora le llama la atención por no llevar los deberes. O aunque no le llame la atención, simplemente de ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Pues se me olvidó. Por este motivo, porque me olvidé. ¿Por qué no te olvidaste? Porque esto al final es análisis meta, o sea, de los procesos superiores de los que hablábamos. ¿Por qué te lo olvidaste? Pues miraste la agenda, no miraste, no miré la agenda. ¿Qué puedes hacer para? ¿No? Entonces, de ahí el niño aprenderá. Pero si le privamos de esas situaciones y queremos que tengan productos buenos, los productos, o sea, es todo esto del día a día, tareas, hacer cosas, rutinas, hábitos y tal, no es para hacer las cosas bien, es para aprender a desarrollarse y a gestionarse como personas y a encontrar autoestima y satisfacción personal en ellos y una imagen positiva de sí mismos. Por ejemplo, ocurre mucho en ocasiones niños con una pobre imagen de sí mismos, a nivel de autoconcepto y a nivel de autoestima, porque se les hace todo, no encuentran una esfera de ayuda incluso en casa, de colaborar con alguna tarea o con las mesas, les dan todo hecho, te coges para aquí, te llevas para allá, y los adultos aseguran de que todo esté perfecto en su vida, que todo funcione, que los deberes vayan, que tal. Pero ellos se sienten como inútiles, me traen para aquí, me llevan para allá, y al mismo tiempo se les está privando de la oportunidad de sentirse útiles, de sentirse responsables de sí mismos. Entonces, esto combinado junto con el movimiento slow, es decir, para mí se habla en los últimos años, ¿no?, del movimiento slow, pero para mí siempre fue así en educación. No es un tema de contenidos, no es un tema de productos, no es un tema, es el tema de cómo hacemos las cosas. ¿Cómo lo hacemos con tiempo, con maneras, con modales, con el trato que nos damos unos a otros? ¿Sabes? Lo demás, los contenidos, las cosas que se vayan aprendiendo, son excusas o son los aspectos sobre los cuales nos ayudan a desarrollar todo esto. Pero lo que estamos aprendiendo, de lo que se trata, es de desarrollar habilidades, capacidades, destrezas de gestión personal, de gestión de interacción social, comunicativa, pero no de aprender contenidos y que todo tenga que ser ya rápido, no. Y respetando también los ritmos madurativos, claro, intentando llevarlos más allá, porque todos pueden todos más de lo que pueda parecer, pero respetando sus procesos, sus ritmos madurativos y demás. Y no de que se hagan cosas maravillosas, súper vistosas y demás. Yo, por ejemplo, en ese sentido, centros educativos que utilizan las redes sociales para estar poniendo continuamente hay cosas fantásticas que están haciendo, a mí las fotos y todo esto no dicen realmente lo que se está haciendo, cómo se está haciendo. Realmente, las personas que nos preocupamos, bueno, hay de todo, habrá personas que tienen tiempo para estar centrados en lo que están haciendo, en el cómo, en el aquí y en el ahora, y al mismo tiempo estar trabajando. Habrá oportunidad para todo. Pero cuando uno está muy centrado en cómo estás haciendo con tus críos las cosas, cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos viviendo, no tienes tiempo para estar mostrando. Pero no solo eso, que no tienes la necesidad. O sea, no tienes la necesidad porque trabajas para él, no para enseñar. Exacto, y es innecesario, porque a mí la foto de una cosa, de un objeto hecho, de un trabajo mural, no sé qué, el tema es el proceso. Lo rico es, como cuando trabajas con los niños, las cosas que te van contando y que van diciendo, vale, pero ¿qué has estado pensando para hacer esto? ¿Cómo pensaste de aquí a aquí? Analizando con ellos, realmente ahí es donde trabajas y donde está el desarrollo de la persona, en el cómo, no en el producto final, en el objeto, ni en el contenido, ni en lo que se muestra. Entonces, bueno, que ahí no deja de ser más una manifestación de la sociedad actual que se esmera mucho en vender cosas, ¿no? Con imágenes, todo.
ay, qué bonito esto, mira qué hacemos, mira qué no hacemos y demás. Y no cuando tratas con personas y te debes a las personas, lo que importa es cómo estamos haciendo las cosas, cómo las estamos viviendo, cómo las estamos haciendo, cómo las estamos sintiendo, no el producto final. Correctísimo. Rosana, me quedo con ganas de hablar un montón más y yo creo que con tiempo podremos hacer una segunda parte porque me quedan preguntas en el tintero y quería, por ejemplo, yo con la parte del sistema educativo desarrollar, que ahora es cierto que en infantil y primaria es diferente, sí, pero mi pregunta iba más seguramente hacia secundaria, universidad, es decir, la parte de memorización, vomitar en un examen y olvidarse, toda la parte de que las carencias que yo creo que hay en esos niveles en cuanto a enseñanza de cosas prácticas que realmente una persona necesita en la vida y que no las hay. Quería hablar de todo eso, pero bueno, ya llevamos demasiado tiempo. Es que ahí da mucho de sí porque hay una gran diferencia entre lo que son las etapas de infantil y primaria y de lo que son luego las etapas de que no debería haberla tanto, pero la hay. Totalmente. Así que, Rosana, de verdad, lo primero que te quiero es dar las gracias por el tiempo dedicado, pero sobre todo por la pasión que le pones a lo que haces. Soy súper afortunado de que estés allí con mis críos y te lo agradezco de corazón. Ellos te van a recordar por siempre y estoy seguro porque eres una persona encantadora, que se nota que le pones corazón a lo que haces. Estoy súper contento y súper orgulloso. Y desde la primera reunión que tuvimos contigo, tuvimos claro que queríamos que los críos estuvieran allí porque la persona que nos estaba hablando nos transmitía que lo hará mejor o peor, pero que le iba a poner todo el empeño y todo el corazón a que nuestros críos estuvieran bien. Así que gracias, te lo digo de verdad. Y gracias por tus palabras y por lo que me acabas de decir, pero sinceramente yo me sentí afortunada también desde ese momento porque vi luz en esas dos personitas, pero también vi luz en sus papás. Y de verdad que es una maravilla contar en nuestra comunidad educativa con vosotros, con vuestra familia. Muchísimas gracias. Me siento muy afortunada, siento que somos muy afortunados y que sois un precioso regalo de esos que da la vida. Ahí vamos a acabar llegando los dos, Rosana, que somos dos blanquitos. Rosana, de verdad, un abrazo fortísimo, que pases unas muy buenas noches y gracias, de verdad, por esta nota. Gracias a ti, Eduardo. Un abrazo muy fuerte. Chao.